Y bueno, pues buena noche a todos. Bienvenidos, bienvenidas a nuestra quinta clase ya de integración de expediente clínico en consejería en adicciones. Vamos a iniciar con nuestra clase el día de hoy. Antes que, bueno, me gustaría preguntarles cómo les pareció las conferencias que se llevaron a cabo en las jornadas de reflexión académica. Sí, noté que algunos se conectaron. Ya estuve haciendo la entrega, de hecho, de sus constancias. Entonces, ¿qué les parecieron? No sé si gusten compartir, aportar un poco. Humberto, te vi por ahí conectado. Cuéntanos. Sí me pareció interesante las pláticas, los testimonios, el, la, el modelo de terapia que tienen unos compañeros, no sé en en qué lugar, en un centro de rehabilitación. Está interesante su, su modelo de terapia. Las comunidades terapéuticas Comunidades terapéuticas, exactamente. en Querétaro. Querétaro, así es. Sí, estuvo interesante. ¿Qué te gustó? ¿Qué te pareció de ese modelo? Pues me pareció la forma en cómo trabajan, eh, cómo los usuarios son libres, y eso me llamó la atención. Muy bien, gracias por compartirlo, Humberto. Sí, es interesante, ¿no? Conocer distintos modelos, porque efectivamente nosotros habíamos recorrido ya distintas comunidades terapéuticas, pero como lo mencionaron también en la conferencia, en esa mesa de diálogo, algunas solamente tienen el nombre, ¿no? Como comunidad, pero en realidad no tienen como esa base, esos fundamentos, inclusive desde la filosofía, o sea, no lo trabajan como una comunidad en sí. Y es interesante, ¿no? Porque pues ya tenemos un panorama un poco más amplio justo de cuál es la diferencia entre una clínica, un centro de rehabilitación, un anexo, un grupo inclusive y una comunidad terapéutica, ¿no? Que es lo que también nosotros estuvimos revisando un poco las primeras semanas de clase, ¿no? ¿Qué diferencia de una clínica a otra, ¿no? O un establecimiento a otro. Entonces, pues hay muchísimo más de profundidad. En realidad es un tema muy extenso. O sea, todo lo que hay detrás es bastante, pero pues nos vamos poco a poco, ¿no? Lo importante es justo mantenernos con la mente abierta para ir conociendo todo lo que conlleva el tema de las adicciones, no cerrarnos o enfocarnos en uno solo, porque pues esto puede ser muy amplio, ¿no? Y también puede ser muy provechoso. Nos dice Eliezer, yo me saqué de onda bien machín, creo en la primera porque salían con pasamontañas. Platícanos, Eliezer, ¿por qué te sacaste de onda bien machín? Buenas noches, profe. No, es que sinceramente yo pensé que estaba mal el link y dije, ah, chis, yo pensé que había entrado a otra. De hecho, no me acuerdo si le escribió a usted o al profe Aarón de Ujú. que, profe, se me hace que entré a otra cosa. No sé si estoy bien. Y luego ya les pregunté que si estaban con pasamontañas y me dijeron, no, sí, sí están. Se me hizo pues, muy importante porque se tocaron varios temas. Sobre todo como creo que el que más me gustó, creo que fue el último, no me acuerdo si fue el del viernes, creo. No, sí, no, el jueves. Que pues no solamente pues es dejar de consumir, ¿verdad? Ahí no me acuerdo el nombre del padrino que compartió, Ujú. y que pues también, o sea, llegas a un punto en donde pues ya tienes que empezar a trabajar ya con tus actitudes, ¿verdad? Porque no puedes estar nada más borracho seco, o sea, se podría decir, de que, o sea, solo tapando la botella y pues seguir con tus mismas actitudes. Pero sí, estuvo muy padre, maestra, y también hay dos, tres, compartimientos de unas chavas, creo que fue el martes, si no me equivoco, pues algunas sí bien, eh,
bien, pues duros, ¿verdad? Es lo poco que puedo compartir. Gracias. Muy bien, gracias, Eliezer. Sí, estuvieron muy interesantes porque justo como lo mencionas, pues el lograr una rehabilitación no solamente se basa en dejar de consumir, ¿no? Va muchísimo más allá y eso implica pues un camino muy largo, principalmente de introspección, ¿no? El pensarnos, el lograr un análisis sobre nuestra historia, sobre nosotros mismos, introspectar para introyectar es un reto realmente, que no muchos nos atrevemos, ¿no? Las resistencias ahí se marcan muchísimo, que por ello, pues en distintas ocasiones se prefiere declinar en todos los sentidos. Y el día que estuvieron en la clínica femenil, a mí me pareció muy interesante, eh, justo porque en su momento estuvimos trabajando también el diplomado de primeros auxilios psicológicos, y también el diplomado está basado en la violencia de género. Entonces, como podemos como llevar a toda esa teoría, ¿no? A la práctica y ver que no solo es teoría, o sea, no solamente es porque te lo cuentan, ¿no? Sino realmente se vive, eso sí existe. Entonces, el que pudiésemos adentrarnos en una clínica femenil pues nos abre muchísimo más el panorama, ¿no? De todas las cosas que también suceden, de toda la violencia que las mujeres también llegan a vivir, y más dentro del tema de las adicciones, porque no es el mismo trato, no es el mismo, inclusive tratamiento que se les ofrece, ¿no? Es interesante. Pues la invitación es que ustedes precisamente sigan dentro de la profesionalización, ¿no? Que finalmente no solamente se queden con el diplomado, sino que al contrario sigan profesionalizándose, sigan conociendo, sigan aprendiendo sobre este tema, porque el tema, como ya se pudieron dar cuenta, es muy, muy amplio, desde todos los enfoques, desde todos los tipos de terapia que se puedan trabajar, hay mucha profundidad. Entonces, pues qué bueno que tuvieron la oportunidad, que se dieron, sobre todo la oportunidad de conectarse a las conferencias. Estos eventos se llevan a cabo de manera anual. Cada año se hacen las jornadas de reflexión académica. Entonces, pues son distintas las sedes, distintos los estados. Esperemos que la vida nos dé oportunidad justamente de llevar a cabo el siguiente año nuevamente el evento y que podamos pues ampliarnos muchísimo más a más territorio, ¿no? Que la información les llegue a muchísimas más personas y podamos agrandar pues esta comunidad, sobre todo también. Muy bien, pues bueno, les repito las constancias de participación para quienes se conectaron a las jornadas. La pueden solicitar a través de servicios estudiantiles, por ahí ya envié algunas. Y les hago mención de esto porque recuerden que es un requisito para que puedan llevar a cabo su examen profesional. Es un requisito que ustedes presenten justo su formación continua dentro del instituto. Em, y bueno, pues vamos a conocer, a continuar, perdón, con la clase del día de hoy. El día de hoy vamos a revisar dos entregables, dos tareas, y se va a hacer este ajuste porque ya solamente nos queda una semana de clase. Entonces, va a haber consideración en tiempos y bueno, considero que estas dos actividades son muy cortas, son más accesibles que las anteriores y las pueden realizar sin necesidad de acudir a los centros. Es decir, que ustedes en sus tiempos puedan llenar sus formatos con la información que pues ya fueron obteniendo en las sesiones anteriores, en las sesiones previas para completar el expediente, ¿de acuerdo? Em, Les voy a compartir pantalla y también les recuerdo que es importante que entreguen las tareas, sus notas de evolución. No a todos, en específico a algunos, les he estado enviando un mensajito porque no han entregado sus notas de evolución y sus entregables.
y pues ya solo nos queda una semana de materia. Entonces, al finalizar la materia, yo paso calificaciones al área de dirección académica y en caso de que no contemos con una calificación final, se les enviaría recursamiento. ¿De acuerdo? No sé si con esta información ustedes tengan alguna duda. No, maestra. Gracias. Muy bien. Ya les estuve enviando mensajito durante esta semana y la anterior sobre quienes tienen alguna actividad pendiente o los que están en riesgo justo de no acreditar la materia. Si no recibieron pues algunos mensajes sobre ello, no se preocupen, vamos bien, vamos al corriente. Entonces, muy bien. Entonces, pues bueno, vamos a revisar el entregable número, me parece que es el 4 y el 5. El 4 y el 5 y el entregable número 3 tuvo fecha de entrega, fecha límite de entrega el 20 de octubre. Entonces, el entregable 4, que es la planeación individual del tratamiento del usuario y la planeación grupal familiar. Entonces, planeación individual, familiar y grupal es la que vamos a revisar. Para estos formatos no va a ser necesario que ustedes nuevamente lleven a cabo sesiones de entrevista o, o citen a la familia o realicen sesiones grupales o familiares adicionales, sino vamos a trabajar con la información que hasta este momento pues ya tenemos y de manera simulada. Ok, les comparto entonces pantalla. Y bueno, dentro de la planeación individual, en el expediente clínico para la consejería, corresponde llenar un plan de consejería individual. Esto como parte del tratamiento, se realiza un trabajo individual con cada uno, ¿no? La consejería individual se lleva a cabo con cada persona y el plan de consejería individual se elabora con base a las necesidades de cada persona. Entonces, esto sirve para identificar tanto las metas como los objetivos terapéuticos, para priorizar las áreas específicas de vida que deben de ser atendidas. Nosotros en la etapa de valoración ya inclusive aplicamos una escala de satisfacción en donde justo pudimos identificar cuáles áreas de vida son las que requieren mayor atención, quizá cuáles hay que seguir, ¿no? Manteniendo o darles mantenimiento, seguir trabajando. Entonces, con base a todas estas características, a todos los resultados que se obtuvieron en la etapa de valoración, con la aplicación de todos los tamizajes, instrumentos, con todas las entrevistas, vamos a elaborar nuestro plan de consejería. En el marco de la consejería es indispensable trabajar junto con el usuario en el diseño y desarrollo de su plan. O sea, se elabora en conjunto en el cual se van a definir las metas y los objetivos que se pretenden alcanzar al final del proceso. Los estilos y los métodos que se van a utilizar en la consejería van a variar dependiendo del modelo con el que se trabaje, pero en un plan siempre se debe identificar un punto de partida, que es un punto A, y un punto al que se debe de llegar. En algunas clínicas, por ejemplo, trabajan con mucho enfoque cognitivo-conductual porque se considera que para lograr una rehabilitación es como la parte inicial, ¿no? Trabajar la parte inicial, la terapia cognitiva conductual para calmar el síntoma, para cesar el consumo, porque se modifican justo los hábitos y posteriormente se implementan distintas técnicas o se cambian de modelos, ¿no? Hay algunas clínicas en las que se basan específicamente en el psicoanálisis y desde el inicio se trabaja el psicoanálisis. Entonces, por ello es que va a depender de toda la metodología con la que se utilice.
El punto A está en el presente y se va a referir siempre a las condiciones, a las fortalezas, pero también a las carencias y las dificultades, sobre todo con las que el usuario llega al tratamiento. Y el punto B, pues nos habla de una meta, ¿no? Un lugar, una meta final al que se pretende llegar. Entonces, tenemos nosotros ya nuestros formatos cargados en la plataforma, nuestro plan de consejería. Como bien se mencionó, en este caso, dado a que es un proceso de prácticas, puede que no se cumplan, no se logren como todos los objetivos, ¿no? Que vienen propuestos en el manual de consejería, porque en realidad es muy poco el tiempo de práctica que nosotros tenemos. Y además, en lo real, pues no llevamos a cabo el proceso como se debe, ¿no? Porque inclusive al inicio de sus prácticas puede que estén atendiendo usuarios que ya ingresaron desde hace 1, 2, 3 meses, o sea que no estamos aplicando las fases en el periodo, pues, deseado, ¿no? Por ejemplo, la etapa de valoración se realiza previo al ingreso de una clínica y pues en sí los usuarios ya están ingresados, ¿no? Ya están en tratamiento, entonces no concuerda, no coincide, pero eh, pues bueno, la finalidad es que ustedes puedan llevar a cabo su práctica en un escenario lo más real posible. Y bueno, tenemos el entregable 4 que consta de un plan de consejería individual, nota de evolución de la consejería individual, un plan de vida y un plan de prevención de recaídas. Los formatos ya están cargados, plan de consejería individual. Y tenemos aquí ya nuestro formato. En el plan de consejería individual, no se olviden de colocar los datos de identidad, son datos muy importantes. Quizá ahorita en el expediente pues no lo vean tan relevante o pueda tener no tanta importancia, pero en sí, o sea, sí es muy, muy importante que ustedes coloquen todos los datos que cada formato se les solicita. Identificación del usuario, nombre del usuario, fecha, edad, sexo, resultados de la valoración realizada al usuario. Aquí vamos a resaltar, dentro del consumo de alcohol y drogas, cuál es la sustancia de alto impacto, cuáles son los síntomas, cuáles son los trastornos y las consecuencias que presenta derivados del consumo de alcohol u otras drogas. ¿Qué es lo más relevante del consumo de las sustancias? Adelante, Humberto. Miss, tengo una duda. Ese expediente lo voy a llenar con los dos usuarios con los que estoy trabajando, Em, a los que le estoy haciendo las notas de evolución. ujú. Todos los formatos desde el entregable número 2. La indicación fue que de los dos usuarios eligieran solamente a uno para llenar el expediente y entregarlo por medio de la plataforma, porque la tarea es que ustedes entreguen los formatos de un solo usuario. Pero si lo llenaste con los dos usuarios, pues qué mejor, o sea, es para tu práctica. Además, pues queda como un respaldo, ¿no? Si en algún momento se llega a ir a alguno de los dos usuarios, pues ya quedarían o ya tendrían como el trabajo con el otro avanzado. Entonces, no sé en qué se base tu pregunta, Humberto, cuál sea la situación. Sí me refiero, o sea, que los voy a utilizar a uno de ellos, porque acuérdense que fue por la familia, por él. Entonces quedó uno, Ajá. con Pues el que con estoy él. Ujú. trabajando. Sí, pero sería del expediente completo del usuario con el que te quedaste, tanto desde los consentimientos hasta ahorita los formatos que llevamos, porque tiene que coincidir. Ok, Miss, gracias. Muy bien. Ok, entonces,
Resultado de la valoración realizada al usuario, quedamos que el consumo de alcohol y otras drogas, aquí se pueden apoyar de los instrumentos anteriores, por ejemplo, del ASIS, de la entrevista inicial, ¿no? Donde les da información sobre todo lo que conlleva el consumo de alcohol y otras drogas. De la salud física y mental, entre paréntesis, tenemos inventarios de depresión, ansiedad y psicosis. Entonces vamos a colocar de igual manera todos los síntomas presentes, la información relevante de cada uno de estos tamizajes, porque estas van a ser las características que vamos a considerar para elaborar el plan, ¿no? Si a lo mejor tengo un paciente con o un usuario con crisis de ansiedad, dentro de mis sesiones, dentro del plan de consejería, yo puedo comenzar a trabajar técnicas de relajación para reducir el estrés, para reducir los niveles de ansiedad, ¿no? Y lograr como, pues, calmar, contener al usuario. Entonces, por eso es importante resaltar en este formato cuáles son los síntomas que nosotros encontramos, pero también pues lo que el usuario nos fue como compartiendo, ¿no? Mm, situación en diferentes áreas de vida, familiar, social, laboral y económico. Metas y objetivos de la consejería en adicciones. ¿Cuáles van a ser los objetivos a corto, mediano y largo plazo? Recuerden, el plan de consejería se va a elaborar en conjunto. Por ello se van a colocar tanto mis objetivos terapéuticos como sus objetivos, ¿no? Las metas a mediano y o largo plazo y las acciones específicas, cuál va a ser el compromiso del usuario para dejar el consumo, qué tiene que hacer para lograr cumplir tanto los objetivos a corto, mediano y largo plazo y las metas a mediano y o largo plazo. En el logro y mantenimiento de la abstinencia, una vez que se haya logrado el objetivo, lograr calmar el síntoma, porque recuerden que la adicción es eso, es un síntoma, ¿no? En realidad hay males más profundos que se deben trabajar, pero principalmente el objetivo inicial es cesar el consumo. Entonces ya posteriormente ir trabajando a profundidad. ¿Cómo vamos a mantenerlo? ¿Cuál va a ser la estrategia terapéutica para mantener justo al usuario en sobriedad? Pero también cuál va a ser como el objetivo o el plan sobre todo que el usuario o usuaria implemente para lograr mantenerse. Las metas por áreas de vida, cómo se van a trabajar y qué se va a trabajar por área, y la prevención de recaídas. ¿Cómo vamos a prevenir una recaída? ¿De acuerdo? Nombre y firma del usuario, nombre y firma del consejero en adicciones. En este caso, ustedes ya firmarían en esos espacios. Aunque todavía no nos hemos certificado, ustedes estarían llenando o tomando ese papel. Y nombre y firma del director o responsable del establecimiento. Mm, si lo abres en documentos de Google, se abre en formato para editar el IESER. Mira, aquí puedes escribir para llenarlo a computadora. Entonces, la sugerencia es que lo abras desde Google Documents. Pero, pues en sí, el expediente clínico que estamos solicitando, dado a que necesitamos corroborar que sea su titularidad, o sea, sean auténticos los expedientes, se le solicita que sea llenado a mano. ¿De acuerdo? No sé si tengan alguna duda con el plan de consejería individual. ¿Vamos bien? Si gustan con las reacciones de aquí de la plataforma, nada más comentar si vamos bien, like para avanzar.
Ok, dentro de este entregable tenemos una nota de evolución. Las notas médicas, pues son reportes y documentos que van surgiendo como consecuencia de la aplicación de la norma 004. Recuerden que la norma 004, pues es la norma del expediente clínico. Entonces, siempre debemos de apegarnos a las disposiciones jurídicas que resulten aplicables. La nota de evolución, pues es el formato que ustedes comenzaron a llenar desde el inicio de su proceso de prácticas, por lo cual pues ya no va a ser necesario que elaboren una más adicional a las que ya han elaborado o las que tienen que elaborar. Eh, en la plataforma tenemos aquí en la indicación, en las instrucciones, entre paréntesis el número 1, nota de evolución, entre paréntesis 1. Eso se refiere a que ustedes van a integrar una nota de evolución, la primera nota de evolución de su usuario o usuaria, para que completemos el expediente. Tenemos un formato plan de vida. ¿Sí me expliqué con la nota de evolución? ¿No quedan dudas con la nota de evolución? Yo sí, maestro, ¿lo puede repetir? Ok. Aquí en la indicación de las instrucciones para elaborar la actividad, Sí. Ok, tenemos, aquí está, el listado de los documentos que van a conformar este entregable. Nota de evolución de la consejería individual forma parte de este entregable, pero las notas ustedes ya las llenaron, ya las han estado llenando. De hecho, ya la siguiente semana vamos a cerrar con las prácticas. ¿Qué es lo que van a hacer? No van a elaborar una más, sino que van a integrar en este entregable la primera nota de evolución del usuario ya. con el que están integrando su expediente completo. La primera que hicimos con ellos. Así es, la primera, Nada más. Y de aparte uno subimos. solo, de quien están integrando el expediente. Ok, ya. Y aparte la nota de evolución número 6 la subimos ahí en el otro En apartado, su ¿verdad? asignación, exactamente. Ok, gracias. Gracias a ti, Abby. Sí, recuerden que en el apartado de notas de evolución, aquí, notas de evolución, ustedes tienen que subirla de forma correspondiente. Semana 1, semana 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces ahí van a subir las dos notas de evolución, una por usuario, pero acá en el entregable les pide una nota de evolución. Aquí van a subir la del usuario con la que están integrando su expediente completo y solo una, solo la primera. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces tenemos el siguiente formato de este entregable que es un plan de vida, formato que ya tenemos en pantalla, ¿verdad? ¿Sí lo están visualizando? Sí, maestra. Ok, perfecto, gracias, David. Tenemos el plan de vida, el cual va a suponer pues la enumeración de los objetivos que una persona quiere lograr a lo largo de su vida y también puede ser una guía que va a proponer cómo alcanzarlos. En este plan podemos incluir tanto metas personales como profesionales, económicas y espirituales. Ya abarcaríamos pues distintas áreas de vida. Esto pues nos va a permitir visualizar, uno, nuestro punto de partida, dos, cuál es la reflexión de la decisión que se ha tomado hasta este momento, identificar los propósitos y cuatro, visualizar también cuáles son los objetivos, cuál va a ser la conclusión. En el formato vamos a colocar los propósitos y las metas. Metas a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Esto es propio del usuario. Esto es como va a ser su literal, su plan de vida, ¿no? ¿Qué es lo que él espera? ¿Qué es lo que él desea? ¿Qué es lo que él quiere? ¿Qué es lo que pretende alcanzar? Abajo, las estrategias para lograr las metas. ¿Qué tengo que hacer? Las metas a corto plazo, las metas a mediano plazo y las metas a largo plazo. O sea, arriba, ¿cuáles son mis metas? Y abajo, ¿qué tengo que hacer para lograrlas?
traten de siempre tratar de dar pruebas como de realidad, ¿no? Una prueba de realidad. Es decir, que los objetivos, las metas, no sean muy fantasiosas, porque lo primero que les va a decir un usuario es quizá terminar mi tratamiento y abrir un centro de rehabilitación. Ah, excelente, ¿no? Súper. Pero vámonos más despacio. Vamos a ser realistas, ¿no? Vamos a comenzar con objetivos muy pequeños, porque para lograr a ello, pues es todo un camino, es todo un recorrido que hay que seguir para llegar a ese momento, ¿no? Entonces, principalmente, ¿cuál va a ser tu principal propósito? Dejar de consumir. Paso número uno. Adelante, Humberto. No era lo que yo iba a decir eso. Muchas gracias. Dejar de consumir. Exacto, ¿no? Cesar el síntoma también. Que esta parte, pues, es mucho más complicada de lo que parece, porque recordemos que ya no solamente es algo psicológico, ya no solo es el que ya quiera dejar de hacerlo, ¿no? Por ahí muchos siempre dicen, el que quiere puede. En este caso, pues la realidad es que no, porque el querer no es suficiente, no basta con querer dejar de consumir. Hay muchas cosas más detrás que pues también se tienen que atender. Que claro, es un factor muy importante porque se tiene el deseo de cambiar, la disposición al cambio, pero hay muchas cosas más detrás. Adelante, Roberto. ¿Qué tal, maestra? Buenas noches, ¿sí me escucho? Buenas noches, te escuchamos, Roberto. Ok, bueno, yo tengo una duda nada más. ¿Cuántas metas tienen que ser por apartado? Por ejemplo, ¿cuántas a corto plazo, a mediano y a largo? No No hay un importa número definido. cuántas metas sean. No hay un número definido como tal, porque esto va a depender del usuario. O sea, inicialmente podríamos comenzar con dos, porque esto pues lo vamos a ir trabajando a lo largo del tratamiento, ¿no? No es como que ahorita iniciamos con cinco y tenemos que cumplir exactamente esas cinco, porque en realidad el trabajo no es el 100% nuestro, sino tampoco 100% del usuario, pero sí es algo que se tiene que ir trabajando poco a poco y retomar en distintos momentos. Entonces, si en este momento, a lo mejor porque tengo a un usuario en un estado de precontemplación, no hay objetivos, ni siquiera disposición al cambio, pues va a ser muy complicado, pero eso no quiere decir que no se logre o que no se pueda modificar, que no haya una transición. Va a ser un trabajo más difícil para ambos, tanto para el usuario como para el terapeuta o en este caso el consejero o la consejera, pero se trabaja poco a poco, ¿no? Entonces, no hay un número definido, todo va a depender de lo que les comenta el usuario o la usuaria, pero sí es importante también que los ayuden a pensar, no que les respondan, no que les den las respuestas, porque eso es lo que van a buscar, que ustedes les digan qué hacer, sino que lo acompañen en ese proceso de que ellos tomen decisiones, no vayan decidiendo de, ok, ¿quieres abrir un centro de rehabilitación? Excelente. Pero para ello, ¿qué se necesita? ¿Qué necesitarías hacer primero? Ah, pues a lo mejor conseguir un trabajo, ¿no? Porque necesitaría tener dinero para, o sea, ya van desarrollando un pensamiento crítico. ¿Sí me explico? Sí, maestra, gracias. Gracias, Roberto. Sí, porque no le diríamos como tal esto, ¿no? A lo mejor su deseo es abrir una clínica. Entonces, no sé, yo que trabajemos en un sentido imperativo, ¿no? Yo le dé órdenes, el cómo hacerlo o qué hacer, porque en realidad de eso no se trata, pues, el acompañamiento. Muy bien, vamos bien hasta aquí con el formato plan de vida. Ok, perfecto. Muy bien, entonces vamos a seguir con el plan de prevención de recaídas, situaciones de riesgo.
Em, bueno, aquí voy a hacer una pausa y ¿qué les parece si nos tomamos un receso de 5 minutitos? Sí, profe. ¿Les Maestra. parece bien? Porque en las clases anteriores no tuvimos ni siquiera un descanso. Entonces, ¿les parece bien? Nos tomamos un descanso. Sí, maestra. Son Sí, 8:48. maestra. Sí, maestra. Gracias. Muy bien, entonces a las 9:05, ¿les parece? Retomamos. Y les voy a enviar el enlace nuevamente porque voy a cerrar la sesión. Les envío el enlace nuevamente por WhatsApp para unirnos de nuevo. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces en un momento más nos vemos. Muy bien, listo. Entonces ya nos fuimos integrando nuevamente. Nos quedamos en el formato plan de vida, ¿no? No es cierto. En plan de prevención de recaídas. Ok. En el plan de prevención de recaídas, vamos a facilitar que el usuario identifique las situaciones que pueden ser de riesgo para consumir, pero también que vaya reconociendo cuáles son las actividades, los recursos individuales, familiares, sociales, digamos que las redes de apoyo para evitar sus recaídas y también reponerse de las que pudiese llegar a tener, ¿no? Mantener ciertas acciones que le permitan ir avanzando en su proyecto de vida a fin de que logre la recuperación al término y pues también le dé seguimiento al tratamiento, no solo digamos que en el tratamiento específico de las adicciones, sino personal. En el formato tenemos los espacios para ir como planteando los escenarios que pudiesen detonar estos consumos. Pero además de los detonantes, ¿cuál va a ser el plan de acción? Situación número de riesgo. Situación de riesgo número 1, perdón. Roberto, ¿deseas compartir algo? Muy bien. ¿Cuál podría ser una situación de riesgo? A lo mejor alguien le gustaría aportar. Maestra, podría ser el volver a pasar, bueno, el volver a convivir con amistades viejas con las Ajá, que consumía. sí, claro, volver al círculo social, porque a lo mejor ese círculo era de consumo. Em, digamos que se presentara, ¿no? La situación de riesgo, volver al círculo social con las mismas amistades, ¿no? ¿Cuál sería el plan de acción? ¿Cómo se afrontaría o se podría afrontar esa situación? Maestra, Ujú. Adelante, pues Roberto. pudiese ser, pues buscando amistades nuevas o tal vez buscando amistades dentro de AA o sería en Claro, la pero situación actual. supongamos que sale de la clínica y pues vaya, se presenta esta situación de riesgo. Sabemos que sí va a tener inclusive sus compañeros del proceso, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si fuera de la clínica, en el egreso, eh,
pues se encontrara, ¿no? Retornara justo ese contacto social. ¿Cuál sería cómo afrontaría esa situación? Primero tendríamos que pensar cuáles son los recursos principalmente, ¿no? Porque si puedo a lo mejor cambiar de residencia, pues excelente. Pero si no, ¿qué va a pasar? Porque constantemente voy a estar, de hecho, rodeado, ¿no? ¿Cómo vamos a afrontar esa situación? Marcando límites, ¿no? Principalmente aprendiendo a poner límites. Yo pensaría que sería lo más importante en ello, ¿no? ¿Cómo afrontaría mis emociones? ¿Cómo controlaría mis pensamientos? Y dentro de esa situación, ¿a qué personas podría recurrir para que le ayuden a afrontar la situación? Entonces, como se pueden dar cuenta, las respuestas no son inmediatas, no son literales, sino requieren un pensamiento crítico. Porque lo más fácil sería, bueno, pues me cambio, ¿no? Pero ¿qué va a pasar si al nuevo lugar que llegas está presente nuevamente este factor de riesgo? Lo ideal es que te quedaras en la clínica, ¿no? Pero esa no va a ser la solución. Inmediata, posiblemente. Pero pensándolo a largo plazo, entonces vivirías toda tu vida dentro de un centro de rehabilitación para evitar el contacto social y que eso no detone el consumo. Ah, no mames. Hay que tener cuidado con los micrófonos, por favor, y sobre todo el vocabulario también que ustedes utilizan en sesiones de clase, por respeto a todos. Entonces, como les decía, como se pueden dar cuenta, las respuestas pues no son inmediatas, no son como literales, ¿no? No son imperativas tampoco, sino que requieren el pensar justo, principalmente identificar cuál va a ser un factor de riesgo, qué es lo que me está detonando el consumo, inclusive emocional. Si estoy feliz, si estoy triste, si estoy enojado, si estoy, no sé, estresada. Porque eso no va a ser como un pretexto, ¿no? No lo vamos a utilizar como pretexto, pero sí nos permite identificar que cuando me siento a lo mejor triste, pues son mayormente las veces en las que tengo el deseo de consumir. ¿Qué vas a hacer? No para no sentirte triste, evidentemente, porque las emociones pues no se controlan. No puedo controlar ello, pero sí puedo tener esa contención. Ya identifiqué que cuando eso me pasa o cuando me siento así, surge el deseo. ¿A qué voy a hacer cuando me sienta triste? Recurrir a mi terapia, recurrir a mi consejería, a mis redes de apoyo, pensar por qué me siento triste, ¿no? Analizar como todo lo que hay detrás. Adelante, David. Gracias, maestra. Nada más quería comentar, es que, bueno, no sé, a mí me parece muy importante esta parte del expediente que pues habla de una prevención de recaídas, ¿no? Yo creo que es a lo mejor el punto del proceso más fuerte y de mayor riesgo. Ujú. Y no sé, a mí se me hace apropiado a lo mejor generar o sea, con el paciente
crear más bien un cronograma o un horario en donde, pues dentro del horario se establezca no solamente el ir a grupos, sino a lo mejor de repente una consejería semanal dentro de ese horario, ¿no? Que se cree con el usuario. Y estaba pensando, no, porque al regresar, y eso es algo que escuché en lo de la semana de la reflexión, regresar al lugar donde te enfermaste, yo creo que es algo, pues, de lo que más se batalla dentro de un proceso de rehabilitación, ¿no? Entonces, pienso yo que es fundamental el al menos tener una vez por semana o cada 15 días sesión con el consejero para tratar esa reintegración familiar. No sé si eso también se incluye aquí en el plan de prevención. Sí podríamos abarcar una parte, ¿no? Porque cuáles van a ser las acciones, cómo voy a afrontar pues las situaciones. Yo creo que ya en las sesiones de seguimiento, por ejemplo, en el plan de seguimiento o en las notas de evolución de seguimiento, podríamos ya desmenuzar todo esto que tú estás mencionando, ¿no? Sería como una referencia, es importante, porque sí, efectivamente, el trabajo no termina cuando un usuario egresa de la clínica, terminó la modalidad, ¿no? La parte residencial, pero en realidad el tratamiento pues continúa y hay muchas cuestiones que seguir trabajando, el trabajar también con la familia, pero es importante, como lo mencionas, porque ¿qué pasa cuando no hay redes de apoyo? ¿Qué pasa cuando no hay familia? ¿No? ¿Qué pasa con esos casos que de verdad son aislados? Entonces, pues no son casos perdidos, también hay mucho que trabajar ahí, también hay cosas favorables que se pueden encontrar en el proceso, pero sí depende pues de cada caso, ¿no? Requiere el análisis muy profundo, muy completo de cada caso. Por ello, el tiempo, pues que permanecen en la clínica a veces no es suficiente, pero de igual manera no podríamos determinar un periodo específico para la recuperación de todos los usuarios, ¿no? No podríamos generalizar. Entonces puede que uno, justo por tal situación de vida, por tal contexto, por tales recursos, porque también es importante, logre rehabilitarse en un menor tiempo que otras personas que en definitiva pues carecen de muchos recursos, ¿no? No solamente económicos, sino en general. Entonces, eh, pues sí, es importante que les apoyemos, no, repito, que no les demos la respuesta, porque eso es lo más fácil, inclusive para nosotros, decirles qué hacer, porque creemos que si les decimos cómo y qué hacer, con ello van a estar bien. Y puede que sí, ¿no? En realidad puede que momentáneamente eso calme el síntoma. Pero lo que buscamos, pues no es eso, sino que si le va a tomar 2, 3 años en este proceso de rehabilitación, pues excelente, ¿no? Porque inclusive cuando nosotros vamos a terapia, ¿no? Comenzamos con nuestra terapia, vamos con nuestro psicólogo, con nuestra psicóloga, llevamos algunos meses y pensamos que en realidad ya hubo un cambio, ¿no? Ya digamos que tenemos la vida resuelta y nos damos cuenta 2, 3 años después que en realidad no llevábamos ni siquiera el 1%, ¿no? De avance. O sea, realmente, y es real, ¿no? A veces requerimos mucho tiempo, el pensarnos mucho tiempo para ir modificando justo ciertas cuestiones de vida, ciertas situaciones, aprender a tomar decisiones, qué si queremos, qué no queremos, qué si nos favorece, qué no nos favorece, ¿no? Eso es lo que buscamos con este acompañamiento y sobre todo que los usuarios pues puedan ir tomando decisiones, ¿no? Em, pues son 3 situaciones de riesgo, ¿no? El formato trae 3 situaciones de riesgo. El formato solamente es una propuesta, porque en realidad no quiere decir que vayan a ser todos los factores de riesgo que se van a presentar. O sea, si ustedes ya cuando impartan su consejería encuentran 20 factores de riesgo, pues van a ser los 20 factores de riesgo con los que se van a trabajar, ¿no? Y qué bueno que lo vea como un factor de riesgo, porque es una situación que le está como ahí, ¿no? Flasheando, alertando de que esto
te puede llevar al consumo. Entonces, poco a poco se pueden ir reduciendo conforme se vaya logrando más la contención, pero eso, pues, es sobre el proceso, poco a poco. Muy bien, entonces, pues bueno, hasta aquí con la prevención de recaídas. Em, la nota de evolución ya la revisamos, formato plan de vida, el plan de consejería y plan de consejería, prevención, nota de evolución y plan de vida. Listo, son los 4 formatos con el entregable número 4. Nos vamos a pasar al entregable número 5. En el entregable número 5 tenemos de igual manera 4 formatos. Como les decía, en esta sesión vamos a asignar 2 tareas, o la entrega va a ser de 2 entregables, porque el tiempo pues ya es muy corto. Lo que buscamos es que logremos completar la entrega en este tiempo que nos queda de clases, para que la siguiente clase revisemos ya el último entregable y cerremos el expediente. Todavía vamos a tener un tiempecito adicional, vamos a tener chance de completarlo si se nos complica, pero lo ideal es que cerremos en tiempo y forma, ¿de acuerdo? Entonces, igual si llega a haber alguna complicación o alguna cuestión, me van informando, por favor. Con gusto estoy atenta. Si ustedes no me comparten en qué situación se encuentran, créanme que no, o sea, no estoy ni enterada ni tantito ni de cómo poder ayudarlos, ni de qué está pasando. Entonces, si no mantienen la comunicación conmigo, en ocasiones les escribo y no me responden, o sea, no me dan ese seguimiento. De cierta forma, yo no puedo darles ese seguimiento, ¿no? Y ya cuando se encuentran, digamos que en la cuerda floja, porque ya hay que retomar o recursar la materia y yo no tengo como esos recursos para poder apoyarlos, pues va a ser muy, muy difícil. Entonces, por favor, hay que mantenernos en comunicación, hay que dar respuesta, hay que tratar pues de completar las entregas. El entregable está conformado por un plan de consejería grupal, una nota de evolución de la consejería grupal, un cuestionario de apoyo familiar y una nota familiar. Entonces, no va a ser necesario que ustedes busquen a la familia o lleven a cabo sesiones grupales, porque solo son una referencia. La parte grupal ya la están trabajando con el maestro Jaime. El maestro Jaime ya les está enseñando a impartir sesiones grupales. Por eso es que en esta materia no se va a trabajar la sesión grupal, sino solamente vamos a integrarla al expediente, vamos a aprender a integrarla al expediente, ¿de acuerdo? En la consejería grupal tenemos un plan de consejería en el que se debe de colocar principalmente todos los datos de los usuarios que van a participar, de los participantes. El expediente grupal si se tiene, la sesión grupal a la que corresponde, la modalidad del grupo si es abierta o cerrada, la fecha de planeación y las metas de grupo. Con el maestro Jaime, ustedes ya tienen programada, si no es que esta semana lo van a revisar, para cuándo van a impartir su sesión, pero previo ya llevan una planeación. Ya aplicaron a lo mejor tamizajes para conocer el tipo de población con la que van a trabajar. Una vez que ya identificaron el tipo de población, en ese caso se comienza a estructurar la sesión, ¿no? ¿Qué temas se van a abordar? ¿Cuáles dinámicas se van a utilizar para lograr principalmente cuáles van a ser los objetivos del grupo, ¿no? ¿Qué deseo yo alcanzar con esta sesión, con esta implementación? Entonces, las intervenciones grupales pues abarcan una amplia diversidad de prácticas y van a ser diferentes escenarios, ¿no? Por ejemplo, pacientes en consulta externa o usuarios en una modalidad ambulatoria y usuarios en una modalidad residencial. Los principales objetivos siempre de las sesiones grupales son el alivio de los síntomas, la modificación de la conducta y el mejoramiento del funcionamiento psicosocial, la forma en la que se entrerelaciona con los otros. La duración dentro del marco temporal de cada sesión es variable porque va a depender del tiempo de estancia de los miembros y también de las metas que se establezcan en el grupo. De acuerdo con el momento en el que van a ingresar las personas al grupo, va a ser la modalidad ya sea abierta o cerrada.
porque los grupos cerrados son aquellos grupos que tienen un periodo de duración definido, que pueden durar, por ejemplo, 3 meses. Tienen una fecha de inicio, pero también tienen una fecha final, ¿no? Un término, una fecha de término. Sus integrantes son los mismos con los que inician y finalizan. Puede que sean menos, ¿no? Porque a lo mejor van saliendo. Pero no hay un periodo abierto para que vayan ingresando nuevos integrantes, sino inician el periodo definido como nosotros, ¿no? Esta generación tuvo una fecha de inicio, se inició con tantos alumnos y vamos a terminar en tal fecha. No se integraron más. Esta modalidad es cerrada. La modalidad abierta no tiene un periodo término establecido, una fecha término, sino una vez que inicia, todos los pacientes, los participantes, los usuarios que se vayan incorporando son bienvenidos, ¿no? O sea, es una modalidad abierta. Esto porque en el formato justo tenemos que asignar cuál es la modalidad, abierto o cerrado. El grupo es cerrado o es abierto. Pero hay muchas variantes, ¿no? Uno va a depender de la clínica donde estés trabajando, del contexto en el que estés trabajando, porque si es varonil, evidentemente vas a trabajar con puros hombres, con puros varones. De ahí ya dependería el enfoque de tu sesión, si va a ser una sesión universal, si va a ser una sesión indicada o una sesión selectiva, un tipo de población. Si son adolescentes, me voy a reunir a todos los adolescentes y voy a impartir una sesión a trabajar con puros adolescentes. ¿Por qué? Porque los temas que tú abordes dentro de estas sesiones, pues tienen que ir de acorde a la edad, al sexo, al género, al tipo de población dentro del modelo ecológico, si es una población que consume, que no consume, que está en riesgo, que es una intervención universal, es decir, que quiero hacer como una campaña, una publicidad para el no consumo, para la prevención. Entonces, no solamente se va a tratar de elegir un tema y de que ese tema lo voy a trabajar con todos, sino primero conocer a la población para poder definir las metas. Y una vez que haya definido las metas, pueda establecer las acciones, las dinámicas, que es lo mismo que están trabajando con el maestro Jaime, de hecho, ¿no? Ya tienen su planeación, ahora viene la intervención. Pueden utilizar de referencia estas sesiones grupales con las que están trabajando. Pueden utilizar la misma información o en este plan de consejería podemos elaborar un nuevo plan de consejería, pero eso no quiere decir que vayan a tener que impartir nuevamente sesiones de consejería grupales. No, esto solamente va a ser para el llenado de la documentación. ¿Sí me explico? Aquí tenemos un ejemplo, de hecho. Los primeros recuadros vienen ya llenos justo con información que les puede servir a ustedes de referencia. El tema, autoestima y cuidado emocional. El objetivo, ayudar a los participantes a identificar y potenciar su autoestima para vivir de una manera más integrada y plena. Si yo trabajo la autoestima y el cuidado emocional, mi objetivo es pues que potencialicen su autoestima para vivir de una manera más integrada. La técnica que voy a utilizar va a ser la observación de una película Mi Otro Yo y vamos a llevar a cabo un cine debate, por eso es teórico práctico. Fecha programada, el día, la hora y las observaciones. La consecución de los objetivos planteados se conseguirá a través de un enfoque teórico práctico. Integraremos la explicación de fundamentos teóricos con ejercicios y dinámicas vivenciales en un ambiente seguro en el que poder compartir la experiencia con otra persona que de la misma forma desean crecer a nivel personal, ¿no? En el siguiente recuadro que voy a poner yo, con base a mi población, con base a mis características y mi objetivo o mi meta principal grupal, ¿qué tema voy a trabajar? ¿Cuál va a ser el objetivo? ¿Cuál va a ser la técnica? Una fecha programada, puede no ser real, puede ser simulada, y las observaciones. ¿Qué se busca? Y aquí tenemos solamente 2 espacios para
pues 2 temas, ¿no? Con lo consecuente. Entonces, derivado de una sesión grupal, siempre se va a elaborar una nota de evolución de la consejería grupal, porque es un documento en el que reportamos las evidencias que se registran justo dentro de la aplicación. Número de usuarios en la sesión, número de hombres, número de mujeres, el número de la sesión, la hora y la fecha. ¿Cuál fue el objetivo de la sesión de consejería grupal? ¿Qué aspectos se trabajaron con el grupo? ¿Qué resultados hubo de la sesión? ¿Qué conducta mostró el grupo? Si hubo una conducta en específico de un usuario, es decir, de manera individual, eso puedo llevármelo a trabajar a la sesión individual para no generalizarlo, porque aquí me estoy enfocando en general, ¿no? Al grupo. Si yo encontré lo mejor en Juan, que en Juan no participaba, se mostraba molesto o había cierta conducta, ¿no? Bueno, eso yo ya lo identifiqué y eso me lo puedo llevar a trabajar a la sesión individual que tuve con Juan. Esto es un consejo, ¿no? Una sugerencia únicamente. Tareas que deben de realizar los miembros del grupo. Al igual que en las sesiones de consejería individual, buscar que las tareas siempre sean reflexivas. Temas, contenidos a trabajar en la próxima sesión grupal. Aspectos que se trabajaron para la reinserción social del grupo. Observaciones generales sobre el grupo. Y la fecha de la próxima sesión. No vamos a tener una próxima sesión. Solamente va a ser el llenado simulado, repito, porque no vamos a tener que impartir una sesión de consejería grupal. Muy bien. Hay algunos casos que porque están dentro de la clínica y ya llevan a cabo estos acompañamientos, están haciendo todo de forma real. Adelante. Si tienes el tiempo, la oportunidad de hacerlo, no lo dejes pasar. Adelante, Humberto. La fecha de la próxima sesión se queda en blanco o le ponemos algún número. Como gusten, no hay problema. En esta parte ya no hay tanto tema. Maestra, y en la parte Ajá. de nombre y firma del director del establecimiento, si la vamos a hacer simulada, que por cuestiones de tiempo no pueda ir, ¿nos la dejo en blanco también? Sí, no hay problema, solamente colocas tu firma. Ok, gracias. Muy bien, sí, justo porque también como son formatos simulados, en ocasiones los directores pues no quieren llenarlo o firmarlos porque no están llevando a cabo las actividades como tal se están detallando, ¿no? Por eso no hay tanto tema. Muy bien. En este entregable pues tenemos un cuestionario de apoyo familiar. Igual, no es necesario que ustedes busquen a la familia porque va a ser muy complicado, ¿no? Entonces, podemos llenarlo. Aún tenemos sesiones de consejería con el usuario. ¿Qué podemos hacer? ¿No? A decir del usuario, o sea, obtener ciertos datos del usuario, ¿no? Esto nos va a servir únicamente como alguna referencia, no vaya a ser pues que en el proceso utilice, ¿no? Porque el usuario ya planteó como la mala del cuento a la madre y la madre sea la culpable del consumo y sea la mala, ¿no? O sea, que yo tome algún prejuicio justo hacia ella y tome partida por ello. En realidad, pues no, solamente va a ser como una referencia, pero sí podríamos aprender a escuchar, ¿no? A través de la escucha activa, pues qué relación tenía con ella o con él, con la persona que esté en acompañamiento dentro del proceso. Y bueno, este instrumento tiene como propósito pues conocer justo la frecuencia con la que ya sea el familiar u otra persona significativa proporcionan apoyo al usuario ante situaciones de riesgo que pueden pues ocasionarle sobre todo el consumo, ¿no? A mayor frecuencia que utilicen pues ciertas conductas de apoyo, más se favorece y también se promueve la participación dentro del tratamiento, tanto del usuario como del familiar. Se ha demostrado que precisamente el apoyo, ¿no? La familia, tanto la familia como personas significativas, favorecen cambios en la conducta. Propicia también un ambiente de apoyo, control emocional y
se logra el establecimiento de acuerdos que posteriormente podrían resultar como factores de protección y evitar así el consumo. Como lo mencionábamos hace un momento, ¿qué pasa cuando no hay familia, no? En ese caso, pues se construyen, se aprenden a construir redes de apoyo en el que no va a ser una familia genética, ¿no? Por sangre, pero sí aprenden a construir nuevos lazos, nuevas relaciones, nuevos vínculos que van a favorecer muchísimo la recuperación, la rehabilitación del usuario. Entonces, este formato en específico, pues es una entrevista al familiar, ¿no? Vienen datos que justamente a nosotros nos van a servir para llevar a cabo la consejería con el familiar. Principalmente son los datos, nombre, número, fecha, edad, parentesco, escolaridad, ocupación, dirección, teléfono, email. Ya saben con esos datos que como son datos de identidad, pues no es necesario conseguirlos, sino podemos colocar datos ficticios. Aquí es donde podemos a decir del usuario, colocar las respuestas. Si hubo agresiones verbales, si hubo agresiones físicas, si algún familiar recibe, o en específico al familiar del que estamos como entrevistando, si ha recibido apoyo psiquiátrico, si toma medicamentos psiquiátricos. Y a partir de la segunda página, viene el cuestionario para identificar la frecuencia con la que recibe apoyo. Si nota que su familiar está triste, acostumbra a preguntarle qué es lo que le pasa. Si nota que su familiar está ansioso, suele calmarlo con algún comentario que le dé tranquilidad y o fortaleza. Dependiendo de las respuestas, pues van a ir colocando con una X en la casilla correspondiente. Tenemos una escala del 0 al 4. Muy frecuentemente es 4, frecuentemente 3, a veces 2, casi nunca 1 y nunca 0. En retroactivo, del 4 al 0. Les menciono esto porque para obtener la calificación vamos a hacer la suma de los puntajes, de arriba hacia abajo, como en los cuestionarios anteriores, obteniendo un puntaje total. Y para obtener la calificación, pues vamos a revisar la imagen que tenemos añadida aquí en la plataforma y vamos a poder referenciarlo. Entonces, yo creo que es mi internet el que no me permite abrir la imagen. Pero si no, ahorita se las mando al grupo, la imagen. Bueno, en esta imagen vamos a poder conocer, dependiendo del puntaje, cuál es el grado de apoyo. Entonces, pues ya que obtuvimos los resultados del cuestionario de apoyo familiar, nos vamos a pasar a nuestra nota de evolución, que es el reporte de la sesión familiar. Y lo mismo, vamos a colocar los mismos datos, el objetivo de la sesión, qué aspectos se trabajaron, los resultados de la sesión, aspectos que se esperan trabajar en las siguientes sesiones, qué tareas se lleva la familia y las observaciones. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si hasta este momento tengamos alguna duda. La fecha de entrega. Tenemos la fecha de entrega 1 para el 31 de octubre y la siguiente para el 3 de octubre. Entonces, no hay problema si las dos tareas la entregan hasta el de noviembre, hasta el 3 de noviembre. Tenemos como fecha límite para entregar el entregable 4 y 5 el 3 de noviembre. ¿De acuerdo? Entonces tenemos pues prácticamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 días, casi una semana completa para la elaboración de estos formatos. ¿De acuerdo?
Entonces, como pudieron darse cuenta, la mayor parte es simulada. Muy bien. Entonces, no sé si tengan alguna duda. Eliezer, Sandra, Humberto, David, Andrea, Roberto. No me estoy, todo bien, gracias. Todo bien, Uy, maestra, muchas gracias. todo bien, perfecto. Todo Muy bien, bien. maestro. Bueno, pues si no hay alguna otra duda, pues por mi parte sería todo. Nos podemos ir desconectando, nos vamos a descansar. Ya la siguiente semana estaríamos pues llevando nuestra última clase, ya estaríamos cerrando la materia la siguiente semana. Recuerden que todavía después de esta del cierre de la materia de esta última clase, vamos a tener 3 sesiones de taller de alineación. Entonces, ya no vamos a ver contenido del expediente, de los formatos, sino ya nos vamos a especificar eh, a completar el producto, la evidencia que nos van a pedir el área de centro de evaluación para que puedan ser candidatos a un proceso de evaluación con fines de certificación. Entonces ya estaríamos como más que nada completando el proyecto integrador, que va a ser nuestro expediente y algunos otros formatos adicionales, pero ya no van a ser de expedientes, sino ya van a ser institucionales, como una carátula, una introducción, una justificación. Vamos a redactar la historia de vida para que presentemos el caso clínico con el que trabajamos y nuestras conclusiones para darle forma a nuestro proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, pues yo sé que todavía falta un poquito, pero ya es muy poquito, les prometo, ya es mucho, mucho menos, ¿no? Pero igual sé que van a ser semanas pesadas porque sobre todo viene el cierre no solo de esta materia, sino de DIPA también, ¿no? Que son materias prácticas. Pero pues ánimo, ya les falta muy poco, ¿no? Hagamos que valga la pena todo este recorrido que ya hicimos, el tiempo, esfuerzo, en general, recursos de más. Muy bien, pues muchas gracias por su atención y nos vemos la siguiente semana. Que pasen una excelente noche. Hasta luego, maestra. Hasta mañana, tío, hasta luego, maestra, hasta luego, compañeros. Hasta mañana, Hasta maestra. pronto. Hasta Buenas mañana, Bye noches. bye. compañeros. Descansen, buena noche. Bye.